Los que también quedan exentos de pago son los servicios estadísticos que RENAP brinda a los guatemaltecos, que realizan la solicitud mediante el libre acceso a la información pública. Veamos más detalles. En noviembre de 2020, el Acuerdo de Directorio 35-2020 modificó el Acuerdo de Directorio 15-2020, tarifario de los servicios que presta el Registro Nacional de las Personas RENAP, adicionando un tercer párrafo al artículo 2, el cual modificó parcialmente el numeral 13, que dice: se exonera a todas aquellas personas individuales, entidades públicas y privadas, quienes sin fines de lucro utilicen la información estadística para la toma de decisiones, razones académicas, periodísticas, económicas, sociales, culturales y médicas. Este día se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo de Directorio 12-2021, que adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 2 del tarifario, quedando de la siguiente manera: la generación de estadísticas de inscripciones de hechos y actos civiles que consta en el Registro Nacional de las Personas quedan exentas de aplicación de tarifa y para su entrega únicamente deberá mediar solicitud escrita o electrónica del interesado ante la Unidad de Información Pública del Registro Nacional de las Personas. La reproducción de la información solicitada habilitará al Registro Nacional de las Personas únicamente a realizar el cobro por los costos necesarios para la reproducción de la información, cuando sea solicitada su entrega de forma impresa, salvo en los casos en los que el solicitante aporte los materiales o medios magnéticos para su almacenamiento digital, o bien la información pueda ser entregada por comunicación electrónica. Se deroga en su totalidad el Acuerdo de Directorio número 35-2020 del Registro Nacional de las Personas y las demás tarifas aprobadas mediante el Acuerdo de Directorio 15-2020 del Registro Nacional de las Personas. Se mantienen vigentes. Cambiamos de tema y a continuación le recordamos que para inscribir el nacimiento no es necesario que el bebé sea llevado a la oficina registral. Veamos por qué. El nacimiento es el hecho en el que se inicia la personalidad jurídica y la inscripción del mismo ante RENAP es obligatoria, pues en ella se hace constar la hora, día, mes, año y lugar de nacimiento y la afiliación del recién nacido, así como la de sus padres. El derecho a la identidad permite que niñas y niños tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento y RENAP vela para que esto se cumpla. Inscribir a los niños y niñas es una gestión que se puede realizar en cualquiera de las oficinas de RENAP a nivel nacional y ahora en consideración a la pandemia de COVID-19 y para la continuidad de la prestación de los servicios de identidad, si los padres están casados, puede acudir únicamente uno de ellos para inscribir al recién nacido, llevando su documento personal de identificación DPI y el de su cónyuge. La inscripción de nacimiento es un trámite gratuito que requiere de 1. Informe extendido por comadronas, médicos, enfermeros, cuerpos de bomberos o autoridades locales. 2. Presencia de uno de los padres si están casados, con el documento personal de identificación DPI de ambos. 3. Presencia de ambos padres si no están casados, con su documento personal de identificación DPI o solo de la madre según sea el caso. La inscripción de nacimiento se puede dar de 3 formas. 1. Oportuna, dentro de los 3 primeros días hábiles del nacimiento. 2. Ordinaria, dentro de los 60 días hábiles siguientes al alumbramiento. 3. Extemporánea, registro tardío de un hecho civil no realizado dentro del plazo que la ley establece. El nacimiento se puede registrar pasado el tiempo en ley, 60 días hábiles, pero se debe pagar la multa de 25 quetzales únicamente. Se reitera que no es necesario que el bebé sea llevado a las oficinas registrales para su inscripción. Para inscribir ante el RENAP un reconocimiento necesitas el DPI del padre o la madre que realiza el reconocimiento, certificación de la inscripción de nacimiento de la persona a reconocer, acta ante el registrador civil de las personas a través del cual el padre o la madre que realiza el reconocimiento declara bajo juramento la paternidad o maternidad que se atribuye. Si el reconocimiento se hace por medio de mandato, debe presentarse el mandatario personalmente con el testimonio del mismo, debidamente inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, en original y fotocopia, así como su DPI.
Además, debes traer el boleto de ornato del año correspondiente. Iniciamos de lleno con las preguntas. Néstor, ¿cuál es la función de CONADI? ¿Cómo nace? ¿Para qué se crea? El CONADI es el ente coordinador, asesor e impulsor en políticas generales relacionadas con la discapacidad. El CONADI realiza incidencia a nivel de gobierno, también ante el sector privado, para que se incluya dentro de las políticas, programas, proyectos, planes a la población con discapacidad. Específicamente ese es el papel del CONADI, realizar incidencia, también divulgación sobre los diferentes instrumentos que se han adoptado a nivel de Estado. El Estado de Guatemala cuenta con la legislación sobre discapacidad, la ley 135/96, pero también ha adoptado diferentes instrumentos de esta temática, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, también ha adoptado instrumentos de la OEA, y estos pues deben cumplirse, y el CONADI es una de las instituciones que promueve su cumplimiento a nivel institucional del Ejecutivo, del Congreso de la República, de Judicial, y también realiza incidencia en el sector privado para que se incluya a la población con discapacidad en sus diferentes facetas. Néstor, ¿se tiene la estimación de algún porcentaje de personas con discapacidad, con cierto tipo de discapacidad que hay en Guatemala? Sí, claro. Uno de los obstáculos que se ha manifestado anteriormente sobre el tema de discapacidad es que no se ha contado con datos sobre esta población. Pero en el 2016 se realizó la Encuesta Nacional en Discapacidad, la ENDIS 2016, la cual arrojó un resultado muy importante. La prevalencia de la discapacidad es de una población de 1.600.000 personas con diferentes tipos de deficiencia. Y también esto vino a ser muy secundado por el censo poblacional, el cual indicó que esta población oscila en más de 1.500.000 habitantes. Entonces estamos en el 10% de la población de guatemaltecos que viven con algún tipo de discapacidad, bien puede ser congénita, adquirida, por diferentes tipos, accidentes, violencia, enfermedades que generan discapacidad que están muy en boga hoy en día. Estamos hablando que es un porcentaje alto, ¿no? Es sí, claro, alto. claro. Y discapacidad, muchos entenderán por el déficit visual, auditivo, del habla, pero existen un sinfín de discapacidades también, ¿verdad, Néstor? Sí, yo creo que es muy importante aclarar a la población la diferencia de la discapacidad y la deficiencia. Por ejemplo, una persona nace o adquiere una deficiencia, también puede ser visual, física, auditiva, mental, psicosocial. Psicomotriz también, ¿verdad? Claro, claro. Esa es la deficiencia. Y lo que genera la discapacidad son las barreras. Por ejemplo, las barreras comunicacionales, las barreras del entorno, de infraestructura, las culturales, actitudinales también son barreras. Entonces, por ejemplo, la unificación de una deficiencia y los obstáculos es lo que genera la discapacidad. Por eso mismo se dice que el término discapacitado es incorrecto. Es persona con discapacidad o personas con discapacidad, debido a que lo que genera esta situación son los obstáculos, las barreras, la falta de condiciones que no cuenta una población con estas características. Néstor, ¿cuál es la relación o qué tipo de relación tiene CONADI con el Registro Nacional de las Personas? Pues se han realizado diversos esfuerzos y debemos reconocer que el RENAP es de las instituciones que ha incluido, que está haciendo esfuerzos para tener mecanismos de accesibilidad. Hablábamos de los obstáculos de la información, de las barreras, y ya el RENAP cuenta dentro de sus plataformas, dentro de su comunicación, intérprete de lengua de señas. Es algo elemental en la comunicación para ir mermando este tipo de discapacidad.
Y pues esto se genera a partir de las acciones interinstitucionales que han derivado en un convenio entre ambas entidades, y hoy en día se trabaja en fortalecer este convenio, extenderlo por más tiempo y pues incluir algunas otras acciones que se han identificado en esta experiencia de este trabajo que se ha realizado en beneficio de la población con discapacidad. Las solicitudes de DPI en el extranjero fueron 14.641 en los primeros 3 meses del año, según datos de la Dirección de Informática y Estadística. El mes de marzo es cuando más solicitudes se hicieron, con 6.355. En enero hubo 3.408 en las 9 sedes de RENAP en Estados Unidos y una en España. En todo el año pasado se solicitaron 14.641. Al regresar, ha sido un destacado deportista en la especialidad de bádminton. ¿Sabe de quién hablamos?